Imagina por un momento una carretera italiana en 1920. No hay ruido de ciudades, no hay autopistas, no hay motores potentes rugiendo como hoy. Solo un joven de escasos 22 años, pedaleando en una bicicleta vieja, camino a una fábrica donde intentará, otra vez, pedir trabajo. Ese joven no tenía dinero, no tenía estudios formales, ni siquiera contactos. Ese joven se llamaba Enzo Anselmo Ferrari. Lo que casi nadie recuerda es que Ferrari no nació rodeado de autos, nació rodeado de problemas. Durante su infancia, su familia perdió su negocio metalúrgico por culpa de la Primera Guerra Mundial. Su hermano mayor murió, su padre también, y Enzo quedó completamente solo y sin rumbo. No era el típico genio destinado al éxito. De hecho, llegó a decir que la escuela era una pérdida de tiempo. Pero había algo que sí lo movía: las carreras. No los autos como máquinas perfectas, no la ingeniería. Las carreras, el riesgo, la velocidad, la competencia. Enzo se enamoró del caos del motorsport antes de enamorarse de los autos, y esa obsesión lo llevó a tocar la puerta de Alfa Romeo una y otra vez, hasta que lograron aceptarlo. Pero aquí es donde empieza la parte de la historia que casi nadie te cuenta. Cuando Enzo finalmente entra a Alfa, no como piloto estrella, sino como un mecánico auxiliar, nadie podría imaginarse que ese hombre tímido, casi silencioso, terminaría fundando la marca más famosa y temida del automovilismo. Pero Enzo aprendió rápido, muy rápido, tanto que en pocos años pasó de asistente a piloto y luego a una figura clave dentro del equipo de carreras. Sin embargo, su carrera como piloto terminó abruptamente, no por un accidente, sino por algo mucho más personal: el miedo. Sí, miedo. Enzo Ferrari, el hombre que creó una marca conocida por desafiar la muerte en las pistas, se quebró emocionalmente después de ver morir a varios compañeros. Y aunque continuó un tiempo más, él sabía que ese camino se había acabado. El retiro oficial llegó después de uno de sus eventos más traumáticos. Pero Enzo no abandonó las carreras, solo cambió de rol. Y aquí nace la primera semilla de Ferrari. Una idea simple, pero poderosa. Si no puedo ser el mejor piloto, voy a construir al mejor equipo. Así nació la escudería Ferrari en 1929. Pero ojo, no fabricaban autos Ferrari, todavía no. Ellos eran un equipo satélite de Alfa Romeo, como una especie de equipo B, pero extremadamente exitoso. Eran tan buenos que Alfa dependía de ellos, y Enzo descubrió que tenía un talento mayor que manejar: encontrar pilotos, cerrar acuerdos, crear estrategias y, sobre todo, mandar. Enzo no era simpático, no quería amigos, quería ganar. Y esa mentalidad lo llevó a chocar directamente con Alfa Romeo. Cuando la relación se deteriora, Alfa decide absorber el equipo y despedir a Enzo. Pero aquí ocurre uno de los movimientos más inteligentes y al mismo tiempo más maliciosos de su carrera. Enzo aceptó firmar un contrato que le prohibía usar su apellido en un auto por 4 años. Y aún así aceptó, porque sabía algo que Alfa nunca vio venir. Él estaba planeando su propia marca. Durante ese exilio forzado, Enzo no se quedó quieto. Fundó la Auto Avio Costruzione,
Un nombre larguísimo y aburrido, pero estratégico. No decía Ferrari. Y en secreto diseñó su primer coche, el AAC 815, un prototipo que compitió en 1940. No ganó, no era espectacular, pero ese auto fue la chispa inicial del imperio que vendría después. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial y con ella una tragedia que casi nadie conoce. Los talleres de Enzo fueron bombardeados 2 veces, no una, 2. Él y sus empleados tuvieron que reconstruir todo desde cero mientras los aviones enemigos volaban sobre ellos. Pero Enzo no se rindió, se mudó, reconstruyó, volvió a empezar y cuando terminó la guerra tenía una sola misión: crear el primer automóvil Ferrari de verdad. En 1947 nació el 125S, el primer Ferrari con motor V12 diseñado por Gioacchino Colombo. Pero lo importante no era el motor, lo importante era el propósito. Ferrari nació para las carreras, para competir, para ganar. Y aquí llega otro capítulo oculto. Enzo nunca quiso fabricar coches para la calle, los despreciaba, los veía como una molestia, una necesidad para financiar las carreras. Decía: yo vendo autos para poder correr. La marca Ferrari, tal como la conocemos hoy, existe gracias a que Enzo no tenía dinero para las carreras. Por eso creó autos de calle para sobrevivir. Pero no era una fábrica normal. Enzo rechazaba clientes si no le caían bien, rechazaba colores, rechazaba encargos y muchos de sus compradores lo odiaban, pero compraban igual porque era Ferrari. Ese nivel de control absoluto creó lo que llamamos la cultura Ferrari, una mezcla de elitismo, obsesión, ingenio italiano y drama interno. Mucho drama. Pilotos que chocaban entre ellos, motores que explotaban, discusiones internas que costaron vidas y un liderazgo tan duro que muchos lo describían como tiránico. Justo cuando la escudería empezó a consolidarse, cuando Ferrari comienza a convertirse en un símbolo mundial, cuando Enzo, sin saberlo, está a punto de enfrentar las mayores tragedias y triunfos de su vida. El rugido del motor V12 resonaba todavía en la cabeza de Enzo Ferrari mientras caminaba por los pasillos de la fábrica en Maranello, donde se había mudado. Habían pasado apenas unos meses desde aquel incendio devastador que destruyó gran parte de las instalaciones. Otra tragedia más. Pero algo había cambiado profundamente en él. No era solo el golpe económico, era algo más íntimo, más profundo. La sensación de que el destino estaba poniendo a prueba todo lo que habría construido. La fábrica ardió, pero la leyenda no. Mientras reconstruían Maranello, Enzo tomó una decisión que marcaría para siempre su camino: dejar de lado cualquier intento de complacer al resto del mundo y enfocarse en crear coches que dominaran el automovilismo, no por fama, no por dinero, sino por orgullo, por demostrar que su apellido no necesitaba permiso de nadie para convertirse en símbolo de velocidad. El día que reabrió la fábrica, nadie imaginaba lo que estaba por venir. Mecánicos, ingenieros y pilotos entraron como guerreros regresando al campo de batalla. Las paredes seguían oliendo a cemento fresco, las máquinas nuevas aún vibraban sin rodaje, pero Enzo ya estaba pensando en un coche capaz de hacer temblar a toda Europa. Ese coche sería el Ferrari 166 mm, una máquina pequeña,
ligera, modesta por fuera, pero mortalmente rápida. Su debut en las Mille Miglia cambiaría la historia. Cuando el motor rugió en la salida, nadie tomó en serio aquel pequeño coche rojo, producido por una marca que apenas sobrevivía. Pero cuando cruzó la meta primero, dejando atrás a gigantes, Enzo comprendió que había renacido. Ferrari ya no era un taller que hacía coches. Ferrari ahora era una amenaza. La victoria trajo patrocinadores, pilotos y dinero, pero también uno de los periodos más trágicos en la vida de Enzo. Enzo se convirtió en un hombre frío, casi impenetrable. Exigía todo de sus pilotos: técnica perfecta, disciplina absoluta y una valentía que a veces rozaba lo irresponsable. Él mismo lo admitía: los mejores pilotos son los jóvenes, porque aún no han aprendido a tener miedo. Pero esa filosofía lo llevó a pagar un precio que lo perseguiría hasta su muerte. En 1957, durante la Mille Miglia, la misma carrera que había catapultado a Ferrari, ocurrió la tragedia. El accidente de Alfonso de Portago, que no solo costó la vida del piloto y su copiloto, sino también la de varios espectadores, entre ellos algunos niños. Las autoridades italianas culparon directamente a Ferrari. La prensa devoró la noticia. El país exigió responsabilidades y Enzo cayó en una profunda depresión. Pero él nunca frenó. Mientras el mundo lo criticaba, Enzo se encerró en los talleres para crear lo que él consideraba la culminación de la ingeniería emocional. En 1962, Ferrari estaba a punto de lanzar su obra maestra, el 250 GTO. No era solo un coche, era un desafío, un monstruo aerodinámico que combinaba perfección mecánica con una agresividad casi de animal. Cada unidad se construía a mano, cada línea tenía intención. Solo un número limitado vería la luz, y algo más. Enzo eligió personalmente a los compradores, rechazando incluso a millonarios que podían pagarlo de sobra. No querías un Ferrari, tenías que ser digno de uno. Cuando el coche empezó a arrastrar en competencias, la reputación de Ferrari se volvió impenetrable. La marca no era solo velocidad, ahora era exclusividad, poder y hasta magia. Pero la gloria, como siempre, atrajo enemigos. Mientras Ferrari dominaba Europa, en Estados Unidos, una marca gigante veía todo desde la distancia: Ford. Y Henry Ford II tenía una obsesión: vencer a Ferrari en Le Mans. Ford intentó comprar Ferrari. Fue una negociación larguísima, llena de cláusulas, promesas y tensiones. Enzo parecía estar dispuesto, pero en el último momento, al leer un detalle que limitaba su control sobre la división de competición, tiró el contrato sobre la mesa. Se levantó, miró a los ejecutivos de Ford y dijo: nadie manda en Ferrari, nunca. Desde ese día, Ford juró venganza. Lo que vendría después sería la guerra de Le Mans. Pero eso es una historia que algún día te contaré. Así que mientras tanto, Ford preparaba su venganza, Enzo enfrentaba batallas mucho más difíciles dentro de su propio corazón. La enfermedad de su hijo Dino, el conflicto constante con los pilotos y el peso moral de los accidentes. El hombre que construyó una marca inmortal estaba perdiendo poco a poco todo lo que amaba fuera de ella. Y sin embargo,
Ferrari siguió creciendo, más fuerte, más rápido y más peligroso. La leyenda apenas comenzaba.